Convivencia Familiar presenta. Muy bien, pues vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie Extraordinario. Para los que nos visitan por primera vez, estamos llevando a cabo una serie de conferencias que se titulan Extraordinario, la vida que Jesús nos llamó a vivir, extraordinario, y lo basamos en el famoso Sermón del Monte descrito ahí en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, y hablamos de cómo Jesús está diciéndoles a sus discípulos de esta vida extraordinaria, de algo diferente a lo que ellos habían estado acostumbrados a escuchar a través de la religión y aún de la misma ley. Así que vamos a continuar en Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo 5, 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y ya vimos el domingo pasado cómo el Señor a través de estas palabras les está enseñando a sus discípulos una nueva forma de relacionarse con Dios. Al principio dice, era la ley la que ustedes tenían que cumplir para agradar a Dios. Sin embargo, nunca pudimos cumplir la ley y nunca pudiéramos cumplir la ley. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que pudo haber cumplido la ley, y dándole el beneficio de la duda a alguien que pudo haber cumplido la ley, nunca llegaría a ser justo delante de Dios, porque necesitaba la redención que solo se da en Jesucristo y no a través del cumplimiento de la ley de Moisés o de leyes ceremoniales. Así lo dice Romanos capítulo 10, verso 4, nos dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. El propósito de la ley era que fuéramos justos, pero nadie pudo cumplir las exigencias de la ley. Por eso Cristo viene y dice: he venido a cumplir la ley, cada detalle de la ley, y ahora se presenta no como el cumplidor de la ley, sino como la justicia de Dios. Y a través de esta justicia nosotros tenemos redención sin las exigencias de la ley, pero esta justicia provista por Cristo en la cruz del Calvario nos transforma de tal manera que ahora deseamos la ley de Dios. Somos transformados en nuestro interior, somos transformados en nuestra manera de pensar para cambiar motivaciones y cambiar deseos para amar a Dios, no porque una ley me lo dice, sino porque ahora el Espíritu Santo me está transformando, porque la justicia provista por Cristo en la cruz del Calvario me permite ser transformado y desear las cosas de Dios que la ley no me ayudaba a desear. Cristo es la justicia de Dios. Esta frase, no malinterpreten a lo que he venido. Déjenme darles una versión. Es mi versión, ¿está bien? Ok. No he venido a decirles más de lo mismo. Cumplan la ley. Eso te dice la religión. Cumple la ley. Cumple la ley. Tienes que ser bueno. Y tienes que hacer esto. Y tienes que hacer lo otro. Y tienes que hacer aquello. Y la pobre gente va con los pastores, va con los sacerdotes, va con todos aquellos que se supone que podemos ayudarles, y les hacemos una serie de preguntas. Y ya hiciste esto, y ya hiciste lo otro, y ya hiciste aquello. Pues sé que lo tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Y entonces nos quedamos todos como que, pues échale ganas.
Pues es que es lo que intento todos los días de mi vida. Y llevo años tratando de ser buen marido y buena esposa y buen ciudadano y quitarme estos traumas y estas tentaciones y esta lujuria de mi mente y estas faltas de perdón y amargura en el corazón, y no puedo. Pues échale ganas y di: yo perdono, yo perdono, yo perdono. Y cuando vuelvas a pensar en esa persona, di: yo perdono, yo perdono, yo perdono. Y andamos haciendo circo, maroma y teatro para que la gente pueda sentirse libre del peso de la ley que los condena, porque no pueden llegar a cumplirla. Pero Jesús la cumplió y no viene a decirnos más: cumple la ley, cumple la ley. Él ya la cumplió. Y dice en mi versión: no he venido a decirles más de lo mismo, cumplan la ley. Sé que no pueden, así que ahora he venido yo a cumplir la ley y terminar con esa forma de relacionarnos con Dios. Ahora voy a otorgarles la justicia que ustedes nunca pudieron alcanzar por medio del cumplimiento de la ley. Wow. Entonces, de entrada dices: gracias, Señor. Y esta justicia otorgada por la fe en Jesús, en esa justicia Dios nos otorga una nueva capacidad que se llama gracia. Gracia no es licencia para pecar. Algunos tienen miedo cuando hablamos de estos temas, porque no tienes que poner el balance. El balance es Cristo. El balance es Cristo, lleno de gracia y de verdad. No dice lleno de ley y de condenación. Yo no sé cuál es el balance que buscamos, pero la religión, el espíritu religioso se siente muy incómodo porque siente que es peligrosa la gracia. Sin embargo, la escritura nos dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, y esta verdad representa la justicia que Él ganó en la cruz del Calvario y que ahora me es impartida por el Espíritu Santo y su palabra, y me transforma desde adentro esta verdad, y la gracia me capacita para ahora desear las cosas de Dios. No es ahora la ley que me restringe y que me dice que tengo que ser bueno. Ahora algo en mi interior se está transformando y ahora yo deseo amar a mis enemigos. Antes no, antes quería matarlos. Antes quería ahorcarlos. Antes quería robar. Y todavía la carne quiere. No se hagan. Pero ahora hay algo en el interior que me dice: no lo hagas. Hay algo mejor. Se llama gracia. Y está provista la justicia para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracia nos transforma desde nuestro interior para vivir en la justicia y santidad de la verdad. Y en estos siguientes versículos que vamos a leer, Jesús cita la ley o las enseñanzas tradicionales de su tiempo para luego dar su criterio de cómo debe modelarse una justicia que sobrepasa lo externo y transforma el corazón. No se trata de la apariencia. A los seres humanos nos encanta la apariencia, ¿verdad? Vivimos en una sociedad de apariencia. Y no es Monterrey, es Chihuahua, es Chiapas, es Oaxaca, es Japón, es España. En todos lados está en nuestra carne el deseo de aparentar. Y cuando se trata de las cosas espirituales, nos encanta aparentar. Dios le bendiga, hermano. Nos encanta. Si es nacido del corazón esa expresión, adelante. Y Jesús está diciendo: la ley lo único que hacía es llevarles a una apariencia de piedad,
Pero ahora la justicia provista en la cruz del Calvario los va a transformar desde adentro para que sean genuinos. Y no importa cómo estés vestido, cómo te peines o cómo hables, no necesitas un lenguaje religioso. Lo que necesitas es la justicia que transforma el corazón. Y sí va a transformar tu forma de hablar si eres mal hablado. Yo me acuerdo cuando antes de conocer al Señor, me despertaba y mi papá me decía en las mañanas: ay, hijito, hasta dormido eres mal hablado. Qué bárbaro, qué vergüenza. A mi papá le daba vergüenza las maldiciones que yo decía dormido. No, papá, pues voy a tratar de controlar, pues, por tu mamá, por tu hermana. ¿Qué es eso? Ni te las quiero decir, me decía. Y nunca pude. Y cuando se trataba de los vicios, nunca pude. Y cuando se trataba de ser bueno y ser moral, nunca pude. Y crecí en una familia moral, ética, trabajadora. Nunca pude, por los reglamentos de la ley y de la sociedad, ser transformado. Pero cuando la justicia de Dios me alcanzó, Él me tomó y me transformó. Y ahora no es que dormido digo salmos y alabanzas. No, pero por lo menos me duermo. Y Jesús saca los temas. Empieza con enojo, con inmoralidad, divorcio, juramentos, venganza y amor. Hasta parece una telenovela, ¿sí o no? Todas tienen que ver con relaciones humanas. ¿No le llama la atención? Y Jesús inicia la lista con el sexto mandamiento. Vamos a leerlo ahí. Mateo 5:21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. 5:21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Ahora, este mandamiento, sinceramente, a mí se me hace uno de los más fáciles de cumplir. No matar. ¿Alguno pudiera cumplir este mandamiento? Pues casi todos. Yo pienso que este sí, no sé, un gran porcentaje, porque no los conozco, ¿verdad? Por sí o por no. Un gran porcentaje de los que están aquí, o todos, pueden decir: yo he cumplido este mandamiento al pie de la letra. ¿Me perdonas? Pero yo no he matado a nadie. ¿Está bueno? Pero Jesús deja a un lado la ley y se centra en la justicia de Dios. Y dice en el versículo 22: pero yo digo, híjole, ese pero yo digo de Jesús. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, ahí sí, ¿cuántos se quedaron fuera? Ninguno. Bajo la ley, en este mandamiento, todos dijeron, si hubiéramos dicho: levante la mano todos los que cumplieron el sexto mandamiento, todos. Amén, aleluya. Pero levante la mano el que nunca se ha enojado. Quedaron bien serios. Quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, wow, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. La religión y la ley siempre están queriendo cumplir leyes para mostrar a través de algún acto externo una vida piadosa aparente, porque el asesinato bajo la ley era muy visible. Pero el enojo, ¿quién sabe cuándo te enojas?
A veces solamente tú o yo. Porque hemos desarrollado, sobre todo los adultos, la capacidad de la apariencia. Estás bien trabado, ¿verdad? Llegas así como que incluso llegas a la reunión, ¿verdad? Y vienen bien embroncada la familia. Y llegan, ¿cómo están? Bien. Pero el enojo. Y entonces la ley que hacía énfasis en el exterior queda cumplida y ahora Dios nos presenta un sistema más alto que se llama gracia. Gracia no es un sistema bajo de la ley, es un sistema por encima de la ley, porque fue dada por la justicia de Cristo y que tiene un énfasis en el interior. ¿Estás enojado? Entonces eres culpable de asesinato. ¡Wow! Pero la ley siempre quiere mostrar algo de apariencia. Fíjense ahí en Mateo 15:1. Mateo 15:1 y 2. Esta escena donde algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y le preguntan, fíjense lo que le preguntan, o sea, recorrieron no sé cuántos kilómetros estos tipos para preguntarle al Señor, ¿por qué tus discípulos, que dice, desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿y qué era la tradición? No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Como dicen los chavos, ¿neta eso vinieron? O sea, viajaron tantos kilómetros para preguntarle a Jesús, ¿por qué Pedro, Juan y los otros no se lavan las manos? Y Jesús les responde, versículo 19. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Verso 20, esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Ellos querían la ceremonia de lavarse las manos, la ceremonia para hacer cada cosa, el ritual que se desprende de cada ley dada a Moisés, donde la gente está atada y pensando que a través de esas ceremonias es que Dios va a bendecir sus vidas, y luego pasa el tiempo y se dan cuenta que no fue así, que no es suficiente la ceremonia, que no es suficiente ser buenos, que no es suficiente hacer ciertas cosas, que necesitamos la justicia de Dios transformando el corazón. Necesitamos el Espíritu de Dios impartiendo la gracia que rompa en nuestros corazones los malos pensamientos, los asesinatos, los robos, las lujurias, porque si no, no hay un ser humano que pueda agradar a Dios al querer cumplir ciertos rituales. Necesitamos la gracia. Y Jesús dice, no es lo que lavas, no son las ceremonias, porque no es lo que comes, es lo que sale del corazón. Y si el corazón no tiene la justicia de Dios, ¿qué va a ser el corazón? Va a ser malo. El énfasis no es que nunca debemos enojarnos, sino ¿qué hacemos con el enojo? El enojo tiene 3 niveles, va en aumento. Dice, el nivel básico es cualquiera que se enoje contra su hermano. El segundo nivel es cualquiera que le diga idiota. Tercer nivel, cualquiera que maldiga. Va creciendo en el corazón, algo que no se soluciona de un principio. El enojo va creciendo. Me llama mucho la atención que el Señor escogió este 6º mandamiento para iniciar una enseñanza tan importante. No empezó con el primero,
Con el tercero, con los ídolos, empezó con el enojo, con lo que más está arraigado el corazón, con lo que batallamos todos los días, desde lo más sencillo, ¿verdad? Cuando se te atraviesan en el auto, que vas tarde a dejar a los hijos a la escuela o al trabajo y te atraviesan y o no estuvo el cheque del cliente o el proveedor o lo aquello, lo otro y bueno, ustedes no, nomás yo. Porque Él quiere tratar esas cosas que la ley y la religión nada más dicen, sé bueno, sé bueno. Pues ¿cómo? Necesitas la justicia. Y cuando no se soluciona, pasa lo que Caín con Abel. Le pregunta el Señor a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Vemos que Caín no pudo dominarlo. El enojo sí lo llevó a asesinar a su hermano. Y Jesús está poniendo el énfasis en el corazón. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Algunos están enojados con Dios. Algunas personas tienen una idea de lo que Dios va a hacer y cómo Dios va a obrar. Y tienen una desilusión porque Dios no obró. Como los caminantes de Emaús en Lucas 24. Emaús significa aguas tibias y van estos caminantes de Emaús tibios en su corazón y le dicen a Jesús, es que nosotros esperábamos que Jesús era el que nos iba a librar, pero ya lo mataron ya hace 3 días y no sucedió lo que nosotros esperábamos que Jesús hiciera. Iban tibios en el corazón, pero luego hay gente enojada. Gente enojada, hijos enojados con los papás, papás enojados con los hijos en el matrimonio. La gente vive enojada y el enojo nos va a llevar a algo muy peligroso. Y Jesús lo describe ahorita más adelante. Y tenemos que tratar con el asunto del enojo. Por tanto, versículo 23, volvamos a Mateo 5. Si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Vienes al altar, vienes en tu momento de relacionarte con Dios y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. ¿Por qué es tu culpa? O tal vez no lo especifica, pero tú sabes que alguien tiene algo contra ti. Dice, deja tu ofrenda y ve con esa persona. ¿Y qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Era tan complicado para los discípulos escuchar esto, porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Ellos estaban siendo abusados, subyugados. Y ellos están en su corazón enojados realmente. Y dice el Señor, tienes que dejar tu ofrenda en el altar, irte a reconciliar. Pero la reconciliación requiere humillarse. Nuestra reconciliación con Dios tuvo que exigir la humillación de su Hijo Jesucristo. Dios estaba enojado. Iba a juzgarnos y mandarnos al infierno por la eternidad. Pero juzga el pecado en Cristo. Y Cristo se humilla diciendo, yo soy el culpable. Yo lo voy a pagar por ellos.
Y en esa humillación nosotros fuimos reconciliados. Y ahora la justicia de Dios nos lleva a este punto de reconciliación. La ley no, porque la ley busca quién es el culpable. Y cuando viene la conciencia, a la conciencia, la voz del Espíritu Santo que nos llama a la reconciliación, entonces se levantan argumentos en contra de la justicia de Dios y nos vamos de nuevo a la ley para decir: es que yo no tuve la culpa, es que no es justo que yo vaya y pida perdón de algo que yo no tuve la culpa. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama ley. Y es muy peligroso, porque entonces tú estás queriendo que Dios te trate con ley, pero Él te trató con la justicia de Cristo, que te otorgó gracia y misericordia. Por eso en el Padre Nuestro, en Mateo 6 más adelante dice: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué es posible que yo perdone? No por un convencimiento, es por el acto de justicia que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué va a requerir? Que yo me humille, que yo deje mi ofrenda. Está hablando de una actitud incluso religiosa, donde yo creo que al venir a Dios, todo lo demás está justificado por mi actitud religiosa. Y hay gente que tiene esta actitud y dice: no, pues yo soy cristiano y no importa, y el que me quiera bien y el que no, y yo no, eso no funciona. Jesús está diciendo: deja ahí tu ofrenda, deja los rituales, deja todo y ve y reconcíliate, porque esa es la justicia de Dios. ¿Qué sucede cuando la otra parte no quiere reconciliación? Ya no es nuestra culpa. Debemos descansar en que hicimos todo para buscar reconciliación. Así lo dice. Versículo 25, Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Este versículo 26 nos está diciendo: tú quieres ser tratado, quieres tratar este asunto del enojo con la ley. Nos está diciendo, advirtiendo: no vas a salir de esa cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Siendo que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Yo quiero retener, yo quiero pagar, yo quiero que se haga justicia. Hay un punto de justicia que debe haber, y la Biblia habla de ello. Pero cuando se trata de reconciliarnos, debemos buscar la justicia de Dios y no la ley que condena a las personas. No importa quién tenga la razón legalmente. La justicia ha provisto la reconciliación para con nosotros y Dios. Legalmente yo era culpable. Legalmente yo merecía el infierno. Legalmente Dios tenía la razón. Yo era deudor, pero Él me trató con la justicia de Cristo. Y ahora está enseñando una vida extraordinaria. Algo que la sociedad y la religión no pueden ofrecer. Cualquiera que ésta sea, aún si el cristianismo se vuelve una religión, no puede proveer una transformación en el corazón. Por eso no es que nos volvemos cristianos. Nadie tiene esa capacidad. Hemos sido renacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios y del Espíritu Santo.
Y al ser renacidos, este ADN de Dios está en mí para ahora obrar con la justicia de Cristo con la cual yo he sido tratado. Continúa el Señor con el séptimo mandamiento, versículo 27. Mateo 5:27. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? ¿No les llama la atención la secuencia? ¿Por qué escoge Jesús el sexto mandamiento para iniciar? ¿Por qué escoge el sexto mandamiento? ¿Y por qué continúa? Obviamente, pues sigue el séptimo, pero ¿por qué lo escoge? Deliberadamente Él escoge esta secuencia, porque existe una relación directa entre el enojo y la inmoralidad. Lo vimos también en Mateo 15 cuando Jesús dijo: del corazón es de donde salen los malos pensamientos, el asesinato y el adulterio. Siempre hay una relación directa entre el enojo y la inmoralidad, porque el enojo es algo que yo me permito y que me satisface. El enojo es algo que me hace sentir poderoso, que me hace sentir autosuficiente y por encima de la otra persona. Por eso la Escritura dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, porque el enojo me tiene a mí como el todopoderoso. En un arrebato de ira las personas pueden hacer cosas impresionantes, incluso matar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque el enojo los empodera. Pero cuando sentimos esa capacidad que nadie nos puede frenar y que tenemos todo el derecho de exigir justicia humanamente, entonces te desata otro que es inmoralidad, donde yo puedo hacer entonces también lo que me da la gana con mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy poderoso, porque yo soy dueño de mi vida, porque yo tengo la libertad. Jesús dijo: ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Los judíos conocían perfectamente este mandamiento. Y ya con el trasfondo de la primera, del sexto, cuando Jesús deja el acto externo de matar y se ubica en el interior, en el enojo, ahora los discípulos dicen: ¿qué va a decir? No cometas adulterio, pero yo les digo. Pues imagínate, puro hombre ahí alrededor de Jesús oyendo esto, dice: ¿qué va a decir ahora? ¿Para qué ir más adelante? ¿Qué más necesitaba decirse? ¿No era suficiente con decir no cometas adulterio? No es suficiente si queremos ir al fondo del problema. No si tenemos la meta de una justicia que sobrepasa la de los fariseos, la de la religión y la ley. No si queremos terminar con la simulación y la vida religiosa superficial. No es suficiente. Por eso Jesús va al fondo, al corazón, para no solamente, no vino a condenarlos.
Al contrario, viene a decirles lo que nunca pudieron ustedes dejar de hacer en su corazón, ahora yo lo voy a proveer. Jesús estaba diciendo, mucho antes que ocurra un adulterio en la cama, ya ha sido visualizado en la cabeza. Jesús introduce un pensamiento revolucionario en su época. La lujuria no resuelta equivale al adulterio. La lujuria no resuelta equivale al adulterio. Por eso la industria de la pornografía es multimillonaria. La pornografía es el mal que aqueja a nuestra iglesia. Es triste decirlo, lo tenemos que decir. Duele el corazón. Duele el corazón, pero lo tenemos que decir. Luchamos contra este monstruo de pornografía hacia adentro de la iglesia, donde personas están cautivas, sumergidas en la inmoralidad, en la pornografía, y vienen a la iglesia queriendo encontrar un alivio a la condenación que sienten porque no han podido vencer el pecado de inmoralidad y se han esforzado y lloran y gimen y prometen a Dios que no va a volver a pasar, y durante un tiempo pueden caminar en libertad, pero luego vuelven otra vez al yugo de esclavitud y vuelven otra vez, de tal manera que ellos se desilusionan. Se enojan con ellos mismos, se enojan con la religión, se enojan con la iglesia, se enojan con Dios, se enojan con todo mundo y dicen, ya no vale la pena seguir luchando, así soy yo, y se conforman con sentir un ligero alivio del toque de Dios en una reunión dominical. Y Cristo viene a sus discípulos y les dice, no te conformes, porque he venido a traer libertad a los cautivos, a traer vista a los ciegos, a abrir la cárcel de los oprimidos. No lo pudo lograr la ley, pero la justicia de Dios derramada en la cruz del Calvario, que es Cristo, sí trae libertad. Sí trae libertad. Sí pueden nuestros hijos ser libres de la pornografía. Si pueden los adultos ser libres de la pornografía, porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, y en ese sacrificio y en esa justicia sí tengo libertad. Es impartida por su palabra. Tengo que transformar mi entendimiento. Tengo que abandonarme a esta justicia de Cristo, pero no puedo abandonarme a la ley que me restringe. Al échale ganas. Debemos dejar de alimentar a través de nuestros ojos y nuestras manos, obviamente, las cosas que alimentan la lujuria. Y cuando lo hacemos, sí es como sacar un ojo o arrancarnos una mano. Pero sácate el ojo y tíralo, córtate la mano y tírala. Son hipérbolas. Son algunas cosas exageradas que Jesús habló. Y debemos entender cuando leemos la escritura y distinguir. Es como cuando nosotros decimos, híjole, me muero de hambre. No me voy a morir, ¿verdad? Aunque siento que me muero. Pero Jesús dijo, si es necesario, sácatelo, córtate la mano. ¿Por qué esta hipérbola gráfica? Para demostrar la seriedad del pecado sexual, que destruye vidas, destruye matrimonios, destruye sociedades. Porque la inmoralidad, la lujuria, la pornografía, el adulterio es como un somnífero que mantiene a las personas quietas. Pueden venir a la iglesia, arrepentirse, adorar, salir de aquí y volver a la rutina.
se hacen adictos a este estilo de vida, de remordimientos, de sentir a Dios y de volver a la inmoralidad. Es una adicción, es un ciclo. Este ciclo lo vemos en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces nos relata cómo el pueblo de Israel amaba a Dios, pero luego se desviaba. Dios lo juzgaba, se arrepentía y luego los liberaba. Y duraron así año, año, año. Hasta que termina el libro de los Jueces con una gran tragedia. Un asesinato, la mutilación de una mujer. La parten en 12 piezas y la mandan una a cada tribu de Israel. Y cuando sucede esto, despierta a Israel y dice: esto nunca había pasado desde que salimos de Egipto. Como que de repente algo los despertó, y de repente hay ciertos despertares en nuestras vidas y en la sociedad cuando vemos una tragedia y decimos: esto nunca se había visto. Esto nunca se había visto. Pero ¿qué sucede? Luego se vuelve a adormecer la conciencia. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la justicia y la gracia de Dios nos lleva a transformar nuestras vidas. Decimos: eso no había pasado. Ay, sí, ¿verdad, compadre? Sí, no, pues nunca había pasado. Ay, Dios, ¿hasta dónde iremos a llegar? No sé. Pero Jesús está poniendo el dedo en el corazón y continúa. A la vez, sacarte el ojo y tirarlo, y cortarte la mano y tirarla, es un tipo de sarcasmo hacia aquellos que quieren aparentar pureza sexual por el cumplimiento del séptimo mandamiento. Una apariencia, nada más. Y Jesús dijo: necesitas la transformación del corazón. Necesitas la rendición total. Por eso, si ustedes se acuerdan, venimos del inicio de Mateo 5, donde Jesús habla a los pobres en espíritu. Se necesita una pobreza, una actitud de quebrantamiento en el corazón, donde el Espíritu de Dios está llegando a nuestras vidas y donde no vamos a quitarnos de su presencia hasta que Él obre y Él transforme, donde persistimos y persistimos y persistimos y persistimos en la gracia, donde somos transformados a través de la palabra de Dios, no en una lectura fría diaria, sino permitiendo en la meditación de la misma por el Espíritu Santo ser renovados en nuestro entendimiento, ser renovados de tal manera que lo que yo estoy viendo ahora está afectando mi vida espiritual, donde lo que yo me permito ver en mis aparatos, en las redes sociales o en la televisión o en donde sea, está afectando mi vida espiritual. Es contradictoria y no hay una congruencia con el hambre que yo le expreso a Dios un domingo en la mañana. Y necesito volver a la congruencia, donde el Espíritu Santo me lleva en este arrepentimiento sano, liberador por la justicia de Cristo, donde yo no únicamente me doy golpes de pecho, sino estoy siendo transformado. Mi carácter, mi vida entera está siendo totalmente desequilibrada. ¿Por qué? Porque la justicia vino a mi corazón. Y continúa el Señor y con un tema bien espinoso: el divorcio. Mateo 5:31. Y de los 6 asuntos que quiere tratar el Señor, vamos a terminar con este el día de hoy. Han oído que la ley dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Nada más. Deuteronomio es todo lo que dice.
¿Se quiere divorciar? Dele carta de divorcio. No se va a investigar más. Versículo 32. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. El versículo 32 de repente ha sido esgrimido como una parte de la ley. Y hay gente que vive muy condenada y no se acerca a las iglesias porque los mismos cristianos tomamos una posición de jueces sobre ellos. Y Dios no nos ha llamado a ser jueces sobre ellos. Yo no soy juez sobre ellos. La congregación, convivencia, no es juez sobre tu vida. Si vienes divorciado, estás en segundas nupcias o terceras, tú eres bienvenido, tú eres bienvenida. Queremos que te integre, porque nuestra fe es que la justicia de Dios, la gracia de Cristo puede transformar tu corazón, como ha transformado el mío de tantas cosas malas que yo tengo. Y sigo en ese proceso. Entonces vamos a leer esta parte de la escritura no como ley, porque Jesús dijo: vine a cumplir la ley. La ley dice que quieres divorciarte, divórciate, no hay problema. Esa es la ley. Pareciera gracia, ¿verdad? Porque no entendemos la gracia. No mames, así dice, Deuteronomio dice: ¿quiere divorciarse? Sí. Moisés les dijo: nomás, firma. Ya. La razón es que no plancha bien, que no trata bien a la suegra. Imagínate hoy en día, que no hace bien la comida, que le respondió mal al marido, que simplemente, pues ya no te quiero, ya no somos compatibles, ya se me acabó el amor. La ley decía: cualquiera de estas, aún sin ninguna, ¿quieres divorciarte? Te puedes divorciar. Pero yo les digo, pero yo les digo, ¿por qué te quieres divorciar? Entonces, en Mateo 19, para entender un poquito más esto, vamos a Mateo 19:3, que dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta a Jesús: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? A veces yo siento que me quieren tender trampas algunos cuando me preguntan eso. Yo no soy juez. Yo estoy casado con una y esa es mi responsabilidad. Y cada uno tenemos nuestra responsabilidad. No hay nadie que en una congregación, al menos en esta, se pueda levantar para juzgar al otro hermano. Aquí no hay eso. Si te incomoda esto, me puede mucho. Pero aquí sí son bienvenidos los que se han divorciado. Son muy bienvenidos. Son muy bienvenidos y amo a los católicos. Espero que haya entre todos algunos. Yo fui monaguillo. Me la sé de todas. Este es el punto crucial de esta enseñanza. Esto es lo que incomoda más nuestro espíritu fariseo y religioso. Porque lo que realmente le incomoda a una persona, que el otro se divorcie, muchas veces es
que yo me estoy esforzando para no divorciarme. Y ese se divorcia y se vuelve a casar y lo reciben en la iglesia. Envidioso. Pero ¿sabes qué? No podemos cortar con la misma tijera. Repito, si a alguien le puede lo que estoy diciendo y no está de acuerdo, me puede mucho. Pero vamos a ver lo que Jesús dijo. ¿Está bien? Les dijo Jesús a los fariseos en Mateo 19. ¿Se permite a un hombre que se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió. Fíjate cómo le responde Jesús. ¿No han leído las escrituras? Ustedes son los maestros. Ahí está escrito desde el principio. Dios los hizo hombre y mujer y agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, fíjate, el Señor está diciendo las escrituras. Yo no estoy a favor del divorcio. Jamás lo voy a estar y jamás mi consejo va a ser sobre alguien: divórciate. Jamás lo van a escuchar de mis labios. Jamás. ¿Por qué? Porque la escritura, el diseño original es que los hizo uno solo. Y dice, y cuando son uno solo, el diseño es que nunca jamás esto se separe. Pero ellos insisten en la ley, insisten y dicen, pero Moisés en la ley, ¿por qué dijo que un hombre podía darle a su esposa aviso de divorcio por escrito y pedirla? Jesús contestó, y aquí está el centro de esto: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ¿ante qué? Ante la dureza del corazón. Este es el punto crucial. No solamente es el divorcio, es el abandono de toda relación. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por eso primero trata el Señor con el enojo. Porque estoy enojado con mi esposa y el enojo va subiendo de nivel, hasta el punto que dice, ya se acabó el amor. Y vivimos en una sociedad que cree que el amor sostiene el matrimonio. El amor no sostiene el matrimonio. El pacto matrimonial es el que sostiene el matrimonio. Y hay ocasiones en que yo no tengo el sentimiento tal vez de que amo a mi esposa, pero me permanezco fiel y constante. ¿Por qué? Porque yo tengo un pacto contigo y ese pacto no lo voy a romper, porque Cristo nunca va a romper el pacto que hizo con su iglesia. Y ese es el punto que Jesús quiere tratar a sus discípulos. No es la ley, no te confundas. Es que se puede o no se puede. Ya nada más alguien viene a preguntar, ¿se puede o no se puede? Es que está buscando o una excusa para hacer lo que le da la gana, o sigue aferrado a una ley y que exige sus derechos. Y ya no amo, y ya no estoy a gusto, y que tú supieras, yo no sé nada. Pero lo que Jesús sí dijo es que necesitamos resolver el enojo, necesitamos resolver la inmoralidad. Y cuando estos dos se resuelve el problema del divorcio. Pero queremos darle una aspirina a un problema que viene de más atrás. Es obvio que un hombre que ve pornografía va a empezar a desear a otra mujer. No hay que ser muy sabio, no hay que tener una revelación muy grande. Es obvio el que no arregla el enojo en su corazón, mujeres, vas a querer aventar al viejo. Por eso no lo pone en tercer lugar. Arregla el enojo, deja tu ofrenda, reconcíliate. Permite que el Espíritu Santo, a través de su palabra,
transforme tu entendimiento y tus deseos. Tu matrimonio va a estar sólido sobre la roca. Por eso en nuestros hogares nunca decimos la palabra divorcio. Nunca amenazamos con divorcio. Pues me voy. Y eso es lo más fácil. Eso dice la ley. ¿Te quieres ir? Así dice la ley. Y la ley humana también dice: se quiere ir. Ahora ya no más es suficiente que sí, ya no. Somos incompatibles. Y cuando se metían esos besotes, eran bien compatibles. No, hombre, pero de más. Pero ¿qué sucedió ahora? Que el enojo, el egoísmo y la inmoralidad sexual empezó a llenar un corazón. Y entonces ya no tengo el deseo. Jesús está hablando de la justicia que viene de Él. Habló del enojo, habló de la inmoralidad, habló del divorcio. Parecieran temas aislados, pero están completamente unidos. Y no arreglamos el enojo, nos va a llevar a la inmoralidad, y la inmoralidad va a destruir nuestros matrimonios. Si por alguna razón tú estás aquí divorciado, en segundas nupcias, tienes que ir con Dios y solucionar tu condición delante de Él. Si estás en unión libre, eso no es matrimonio y no está bendecido por Dios. Es que nos amamos, el amor no es suficiente. La columna vertebral del reino de Dios no es amor, es la justicia de Dios, que es Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra viva, eficaz. Señor, nunca pudimos cumplir la ley, pero la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, fue a la cruz del Calvario a cumplir toda ley. Y bajo esa justicia, Señor, bajo esa justicia recibida por gracia y por fe, sin merecerla, sin buscarla, simplemente otorgada como un regalo, es que hoy nos acercamos a ti, Señor. Porque no has venido al mundo a condenarlo, sino a librarlo de la condenación de la ley. Pero esta justicia da capacidades nuevas, transforma corazones. Y si has estado enojado, realmente enojado con una situación, es el momento que dejes la ley, donde exiges, donde traes a luz todo lo que tú has hecho y tu esfuerzo y todo aquello que te hace sentir que esto es injusto y te trae un enojo, Señor. Hoy lo ponemos a la cruz del Calvario para reconciliarnos, Señor, porque en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo, fuimos reconciliados. Reconcíliate, humillémonos, vayamos con las personas a decir: perdóname. No venimos a saber quién tiene la razón, venimos a que Dios restaure nuestra relación. En el matrimonio, padres e hijos, hijos con padres, primos, cuñados, empleados, patrones. Y Señor, venimos a
ante ti, transfórmanos. Que la justicia de Dios transforme nuestros corazones. Ven a traer libertad al que ha sido cautivo por la inmoralidad. Ven a traer libertad, Señor, en el nombre de Jesús. No solamente el deseo, Señor, sino la transformación que es por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Y que podamos aprender a través de esta enseñanza del divorcio, Padre, que no se trata tampoco de una ley, de la ley que me libera para hacer lo que me da la gana, sino de permanecer firme, de permanecer fiel, de permanecer, Señor, en tu justicia que me otorga la gracia para amar, y donde nuestros matrimonios están sostenidos, Señor, por el pacto que hicimos delante de ti en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor resplandezca en tu hogar con la justicia de Cristo y traiga esta gracia para salvación y renueve los hogares y los entendimientos y despierte un hambre por su palabra. Que Cristo resplandezca como la justicia en cada hogar para ser transformados a una vida extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén.